Esta es nuestra tercera charla abordando el asunto de la modernidad, los epistemes, los métodos. En la sesión anterior les conversé sobre lo que es el trabajo como valor signo de la modernidad, lo que el trabajo significa como valor signo de la modernidad, convirtiéndose el trabajo en clave de lectura de la modernidad de la mano del auge de la razón, de la técnica y de la tecnología. Él mismo se convierte en paradigma, porque el paradigma termina siendo la semántica profunda de una clave de lectura determinada. Usted puede elegir para leer la modernidad la dimensión de la construcción de conciencia, por ejemplo, o puede elegir como clave de lectura de la modernidad la dimensión de la sexualidad, como lo hace Sigmund Freud. Para nuestro caso hemos elegido el trabajo como clave de lectura de la modernidad, y es en ese sentido que entonces el trabajo mismo deviene paradigma al lado de unos paradigmas alternos, el paradigma de la ciencia, el paradigma de la razón, el paradigma de la tecnología, el paradigma de la productividad, todos los cuales permiten leer el complejo semántico del campo problemático de la modernidad misma. Y he comenzado hoy hablándoles de paradigmas porque si por algo se caracterizó el siglo XX epistemológico, fue por las llamadas revoluciones paradigmáticas. Hacia la mitad del siglo XX, un epistemólogo muy famoso, muy prestigioso, de nombre Thomas Kuhn, nos dijo que las ciencias no progresaban por solo observaciones, que las ciencias no progresaban solo por enunciar leyes, que las ciencias no progresaban solo por hipótesis o por experimentos, sino que las ciencias progresaban por revoluciones paradigmáticas. Las revoluciones paradigmáticas son las distintas confrontaciones entre los diversos sistemas teóricos, incluso en sus mismas contradicciones. En un momento dado de análisis profundo, el paradigma del trabajo puede entrar en contradicción con el paradigma de la razón. El paradigma del trabajo puede entrar en contradicción con el paradigma misma de la ciencia, en la manera como ella se va concibiendo en la progresión de su espíritu social y colectivo. Los distintos paradigmas entran en contradicciones, y entonces es cuando Kuhn habla de las revoluciones paradigmáticas, para señalar eso que ya les dije, que la ciencia no progresa solo por observaciones, que la ciencia no progresa solo por experimentos, por hipótesis. Como ya había dicho el racionalismo crítico, la ciencia progresa por grandes problemas. Esos grandes problemas a veces son entre diferentes sistemas teóricos, entre distintos paradigmas, contradicciones entre distintos paradigmas: paradigma de la ciencia, paradigma del trabajo, paradigma de la productividad, paradigma de la administración. Y en medio de esas contradicciones, Kuhn inventa lo que él denomina las revoluciones paradigmáticas, y es que a los grandes sistemas teóricos y a las grandes claves de lectura de la realidad moderna les pueden ocurrir anomalías, les pueden ocurrir equivocaciones, les pueden ocurrir errores, fallas de carácter lógico, en su coherencia, en su consistencia lógica, y sobre todo porque son las mismas situaciones humanas, son las mismas realidades humanas en su dimensión histórica, social y cultural, las que ponen en jaque, las que ponen en tela de juicio las grandes teorías, los grandes sistemas teóricos, los grandes paradigmas. Y precisamente por ello, insisto, nos dijo Thomas Kuhn que la ciencia progresaba por revoluciones paradigmáticas. Por eso en el módulo que les escribí
Es tan importante que ustedes se percaten de ese movimiento histórico de progresión del espíritu científico que comienza con el empirismo científico, avanza hasta el racionalismo científico en René Descartes, luego hacia el positivismo en la fundación que del positivismo hizo Augusto Comte, y luego hasta el racionalismo crítico, cuando ya aparecen autores como Karl Popper, aparecen autores como Gaston Bachelard, el mismo Thomas Kuhn, que pertenece a la escuela del racionalismo crítico, o al menos en mi registro de lectura lo he inscrito en la escuela de pensamiento, en el paradigma del racionalismo crítico, y pueden ustedes leer el avance de la progresión del espíritu científico también en autores como Imre Lakatos, que ya no habla de paradigmas, sino de grandes programas científicos, de grandes protocolos de la ciencia, y avanzar incluso hasta lo que propuso Paul Feyerabend contra el método, el antimétodo del que habló el profesor Feyerabend. Si ustedes logran capturar que la estructura del módulo es ese viaje en la progresión del espíritu científico, siempre en confrontación de paradigmas, yo creo que han logrado un gran avance en su lectura. Cómo el racionalismo crítico enfrenta el empirismo, cómo el positivismo enfrenta al racionalismo, cómo el racionalismo crítico enfrenta al positivismo, y cómo entre las diferentes escuelas del racionalismo crítico también hay confrontaciones, también hay continuidades, claro que sí, pero sobre todo lo que Gaston Bachelard llamó las rupturas epistemológicas, las vigilancias epistemológicas, que son las que dan lugar a las revoluciones paradigmáticas, que son las que dan lugar al cambio de perspectiva, de mirada en la manera como abordamos la ciencia. Y la modernidad es crítica por eso. La modernidad es crítica por eso, porque los diferentes pensadores de la modernidad empezaron a revisar los propios principios, las propias verdades, empezaron a revisar los propios métodos de la ciencia moderna propuestos por distintas escuelas. El empirismo propone un método, el racionalismo cartesiano propone otro método, el positivismo de Augusto Comte propone otro método, el racionalismo crítico avanza hacia otros métodos, y en esa contradicción de métodos y subyacentemente en esa contradicción de principios teóricos de cómo avanzar a la verdad objetiva, es que se dan las revoluciones paradigmáticas. Entonces tengan presente eso en la lectura del módulo, que es supremamente importante, porque creo que en ello está condensado la parte gruesa del módulo. La progresión del espíritu científico, insisto, pero en el modo en que se dan revoluciones paradigmáticas, desde el empirismo científico hasta el racionalismo crítico, e incluso desplazándonos hasta la emergencia de las ciencias sociales y humanas, que es de lo que les voy a hablar la próxima charla. La modernidad es crítica por esas revoluciones paradigmáticas. La modernidad es crítica por esa revisión permanente a los principios de la ciencia, a las verdades de la ciencia, a los métodos de la ciencia. Por eso la modernidad es crítica, porque a la larga se convierte en autocrítica. La modernidad se revisa a sí misma. La modernidad adquiere un profundo sentido negativo de sí misma, pero en la medida en que se niega a sí misma, también se afirma, también se autoafirma en su falibilidad, o sea, en la posibilidad misma de que las ciencias estén equivocadas, de que las ciencias estén erradas. Si en algún eje de la cultura humana tuvimos conciencia siempre del error, de la posibilidad de equivocarnos, no solo en materia científica, sino en materia social y cultural,
fue en la ciencia. Las ciencias modernas siempre se consideraron en sus verdades provisionales, siempre se consideraron en sus verdades, se consideraron hipotéticas, precisamente conservando ese principio de falibilidad del que les hablaría o del que nos hablaría el pensador Karl Popper, uno de los fundadores del racionalismo científico. La conciencia profunda del error, la conciencia profunda de la equivocación es lo que alimenta el principio de falibilidad de las ciencias. Cualquier sistema teórico en la ciencia, cualquier teoría científica es susceptible de ser revisada, es susceptible de ser refutada. Cualquier sistema teórico, cualquier teoría en la ciencia es siempre una teoría provisional, es siempre una conjetura, es siempre una hipótesis. Por eso a comienzos del siglo XX fue importantísimo el llamado método de ensayo-error en la ciencia, el llamado método de falsación en la ciencia, porque la ciencia moderna, las ciencias modernas en el siglo XX no se autoafirman en sus observaciones, en sus experimentaciones, en sus leyes generales, sino en la capacidad misma de problematizarse, en la capacidad misma de refutarse, en la capacidad misma de criticarse, y a eso lo llamamos la falsación en la ciencia. Y los antecedentes del principio de la falibilidad en la ciencia está, por ejemplo, en el principio de la docta ignorancia de Nicolás de Cusa. Por eso yo en el módulo les invito a consultar el principio de la docta ignorancia de Nicolás de Cusa, les invito a consultar el principio de inducción negativa de Francis Bacon como antecedentes del principio de falibilidad en la ciencia que nos enseñó Karl Popper y que se remontó incluso hasta el principio de incertidumbre en las teorías de Heisenberg, porque las ciencias modernas, en medio de lo paradigmáticas que aún son, no fueron un paradigma cerrado a la crítica, no fueron un paradigma entendido como verdad absoluta, sino siempre dentro del carácter de ser apenas verdades provisionales, verdades hipotéticas, verdades mientras tanto nos podíamos aproximar a unas índoles de verdad en la realidad que ayudaran a completar más el cuadro siempre incompleto y el cuadro siempre algo confuso y difuso de lo que son nuestras realidades naturales, de lo que son nuestras realidades históricas, de lo que son nuestras realidades sociales y culturales. Quiero destacar eso como una impronta de las ciencias modernas, la posibilidad misma de la autocrítica, y por eso nosotros hemos titulado nuestro módulo Modernidad Crítica, Epistemes y Métodos. Y nos fuimos remontando entonces del método inductivo de las ciencias empíricas al método hipotético-deductivo de las ciencias racionales, al método verificacionista de las ciencias positivas y luego al método de ensayo-error, al método de falsación, de problematización intensa y extensa del racionalismo crítico, que es el que es punto de ignición del concepto de Kuhn sobre las revoluciones paradigmáticas. Entonces, al par que vamos admitiendo el carácter falible de las teorías científicas, de las ciencias modernas, vamos leyendo la progresión histórica del espíritu científico en la transformación de los métodos de la ciencia. Sean muy atentas, sean muy atentos en la lectura del módulo a esa correspondencia de cada escuela de pensamiento, de cada paradigma científico con determinado método.
el empirismo, vuelvo y repito, con el método inductivo, el racionalismo con el método hipotético-deductivo, el positivismo con el método verificacionista o de constatación, el racionalismo crítico con el método ensayo-error, el método de falsación de los errores y el método mismo, si es que lo podemos hablar así, de las revoluciones paradigmáticas. Yo en esta charla de hoy quiero insistir en esto. Me parece que es lo crucial que ustedes deben tener en su escucha y en el registro de su lectura, el carácter de las revoluciones paradigmáticas en las ciencias modernas. En la excursión que hagan por el empirismo científico, por ejemplo, entiendan el empirismo como esa crítica de la premodernidad que digamos, se enemistó con todo tipo de especulación filosófica, se enemistó con todo tipo de consideración teológica para invitar a las ciencias a interpretar la naturaleza, a obedecer las leyes de la naturaleza, y en ese sentido proponernos el método inductivo. Yo creo que ese es el eje del empirismo, y la doctrina de los ídolos de Francis Bacon también es el eje del empirismo científico de primera modernidad. La crítica de los ídolos del teatro, la crítica de los ídolos del foro, la crítica de los ídolos de la tribu, la crítica de los ídolos de la caverna. Sean atentos en su lectura a la crítica de los ídolos como crítica de la premodernidad, como la pars destruyen, la parte negativa del empirismo, que luego va a dar lugar a la parte positiva, que es la afirmación del método inductivo. En el racionalismo cartesiano, tengan en cuenta las 4 reglas del método. No aceptar por válido nada que no sea evidente a la razón por sí misma. Todo aquello que sea evidente a la razón debe ser descompuesto en sus partes, ese es el método analítico, y luego conducirse en esa descomposición de lo simple a lo complejo, que es lo que le da orden lógico y del correcto pensar al método racionalista crítico, hasta lograr una síntesis abstracta de todo lo que se presenta como evidente a la razón y que permitiría la elaboración de una ley científica. Ese es el método hipotético-deductivo, que fue correlativo de 4 leyes morales en el racionalismo cartesiano. Esas 4 leyes morales, correlato de las 4 leyes científicas racionales, tienen que ver con que, racionalmente hablando, debemos siempre controlar nuestros deseos, debemos siempre controlar nuestras pasiones para poder estar atentos al orden del mundo, poder estar atento al carácter de las leyes nacionales. El racionalismo cartesiano también inventó el nacionalismo moderno, y entonces sabernos orientar en la acción, sabernos orientar en la decisión, tomar las decisiones pertinentes a la práctica científica y a la vida social. En la lectura del positivismo, tengan en cuenta algo en lo que les he insistido en charlas anteriores. El positivismo no es solo una teoría del método científico reglado por pasos. El positivismo no es solo una metodología. El positivismo es también una teoría de la historia, y el positivismo es también una teoría de la sociedad. Estén muy pendientes al leer sobre el positivismo, sobre esa triple composición del positivismo: teoría de la historia, teoría del método y teoría social, teoría política, doctrina social de las ciencias, si así lo pueden llamar. Y cuando avancen al racionalismo crítico, a autores como Bachelard, a autores como Karl Popper, como Thomas Kuhn, como Imre Lakatos, como Paul Feyerabend, el eje de la discusión entre todos esos racionalismos críticos, yo lo sitúo en el módulo en la revolución paradigmática de Thomas Kuhn, que fue lo propuesto a mediados del siglo XX y que nos permite comprender cuál fue la emergencia del racionalismo crítico
en qué consiste la emergencia del racionalismo crítico a los comienzos del siglo XX y cómo hacia allá finales del siglo XX se presentan esas revoluciones paradigmáticas al modo de lo que Imre Lakatos llama los grandes programas de investigación y lo que Paul Feyerabend llamó incluso atrevidamente el amétodo o el antimétodo, cierto anarquismo epistemológico que viene a ser como la exacerbación del carácter crítico de la ciencia, del carácter problemático fundante de la ciencia en el siglo XX que todos los racionalistas críticos tanto alimentaron. En Paul Feyerabend hay una especie como de hipóstasis de la problematización en la ciencia, de la crítica en la ciencia, hay una especie de hipóstasis misma de las revoluciones paradigmáticas en la ciencia, ya para hablar de un anarquismo epistemológico, de un amétodo y de un antimétodo. Fíjense mucho en eso, porque la fuerza que yo le quiero dar a la charla de hoy es la de las revoluciones paradigmáticas en las ciencias modernas, en cómo se dio la progresión del espíritu científico en las epistemologías del siglo XX, revisando las epistemologías del siglo XIX, revisando las epistemologías de comienzos de la modernidad. Hasta una próxima oportunidad.